five, take five, take five. Hola, ¿cómo están? Los saluda Ray Pazquezquén del programa Leo Veloz. Como iniciamos en el anterior video, estamos haciéndole un tributo al mayor cuentista peruano, a Julio Ramón Ribeiro. Y el día de hoy vamos a dejarnos un poquito de la rutina de las lecturas y vamos a hacer un taller de creación de cuentos, pero basado en los preceptos de Julio Ramón Ribeiro. ¿Quieres enterarte cuáles fueron estas palabras alentadoras que escribió Ribeiro para que todo aquel que anhele ser un gran cuentista lo hiciera como él? Pues bien, aventúrate con nosotros. Para Ribeiro, el cuento es un género literario que siempre ha cautivado. Ribeiro se define como un escritor hecho de lecturas. Habla de Eca de Queiroz, de James Joyce, del genial Kafka, de Hemingway, de Pirandello y de otros grandes escritores que sin duda nutrieron todas las aventuras narrativas del gran Julio Ramón. Bien, dice Ribeiro, vamos a citar esto: mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de mi propia vida, la de un escritor limeño de la segunda mitad de nuestro siglo, educado en un ambiente de la burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa, que desempeñó más por necesidad que por gustos diversos trabajos y que alternó periodos de disipación con periodos de reclusión y que retornó a su país cargado de recuerdos y vivencias, pero con muy pocas certezas y la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizás el empleado en escribir algunos libros, particularmente de cuentos. Cuentos como el espejo de la vida, pero también como reflejo del mundo que le tocó vivir. Los cuentos de Ribeiro son tan variados, tan distintos, tan dispares, personales, íntimos. Escribir es de una importancia inmediata. Entonces ahora ustedes dirán, ya, yo quiero escribir como Ribeiro. Pues bueno, tranquilícense. Este es un taller dirigido para alumnos, profesores, para aprendices de escritores, para todos quienes quieran sentir la vena literaria del gran Julio Ramón. Bien, bueno, vamos con el primer precepto de este decálogo para escribir cuentos de Julio Ramón. El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando muchas veces yo les hablo de el cuentacuentos o la narración oral? Pues para Ribeiro, pensar que un cuento escrito es la única forma de comprobar que está bien escrito, debe ser que el autor o cualquier persona pueda contarlo. Y que este cuento hecho oralmente se entienda a todo el público. ¿Ven cómo la oralidad en la literatura es sumamente importante? Excelente. Ahora vamos con la segunda recomendación. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, debe parecer real. Bueno, vamos a acudir a otro escritor que es muy conocido por nosotros, que es Premio Nobel de Literatura, que es Mario Vargas Llosa, que titula o define la literatura como aquella que expresa la verdad de las mentiras. Recordemos que el término literatura se basa sobre todo en la cuestión de ficcionalidad. ¿Y qué es ficcionar? Es mentir, es inventar una realidad imaginaria paralela a la realidad material. ¿Listo? Entonces, cuando yo leo un cuento, tiene que parecer que el autor o que el personaje fundamental ha sufrido o sufre las desazones, las angustias que el escritor, o en este caso el narrador, cuenta. Muy bien. El tercer apartado, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. En definitiva, ahora vamos a citar a otro autor, Edgar Allan Poe, ¿recuerdan? El padre del cuento de terror y policial. Exacto. Él definía más o menos la diferencia entre el cuento y la novela, es que el cuento no puede tener muchas páginas y siempre tiene que hablar de la vida, muerte, pasión de un personaje.
Mientras que una novela podrían hablar de la vida, muerte y pasión hasta de 10 personajes y por lo tanto tenía mucho más páginas. Bien, cuarto, la historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mucho mejor. Si no logra ninguno de esos efectos, mejor arrójalo al tachito. ¿Te das cuenta? Entretener, intrigar, conmover y sorprender. En definitiva, cuando hablamos del género dramático, para citar otro género aparte del narrativo, Aristóteles definía sobre toda la literatura o definía una característica fundamental que es la catarsis, es decir, lograr que el lector o el espectador se conmueva. Si no pasa eso, no pasa nada. Como quinto punto, Ribeiro anota, el estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Listo, no hay por qué adjetivar mucho. ¿Qué son los adjetivos? Los que califican al sustantivo. Algunos repletan de adorno sus cuentos. Como siendo realistas, se podrían pasar 10 páginas describiendo cómo estaba lucido mi biblioteca o enlucida mi salón de estudio, por ejemplo. No iban al meollo del asunto. Entonces el cuento debe atacar directo. El cuento debe ser como dar un knockout al escritor, algo así como decía Cortázar, por ejemplo, que también es otro fantástico del cuento. Bien, entonces, Ribeiro, es indudable que Ribeiro nos tiene que llevar a muchas intertextualidades, es decir, a citar otros textos u otros autores. Bien, el cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja, por supuesto. Las fábulas los inventó Esopo, las fábulas de Lamartine, de La Fontaine, sin duda quedaron ahí, pero son un género que siempre se utiliza sobre todo para los niños, ¿bien? Porque los niños necesitan siempre formarse juicios a partir de concepciones ético y morales. Pero una persona grande o una persona que ya entiende de otras lecturas, por ahí que la literatura no debe ser la fuente de buscar valores. Y eso hay que dejarlo bien claro. La literatura no es fuente de buscar valores. Dejemos eso para la religión, por ejemplo. ¿Bien? Muy bien. Séptimo punto. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, siempre y cuando la historia no se diluya y puede el lector reducirla a la expresión oral. Recuerden el punto 1, para Ribeiro está obsesionado con la narración oral, con que un cuento pueda decirse oralmente. Como octavo punto, el cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión, que pone en juego su destino. Ya no hay que pensar en el cuento con la famosísima estructura que nos hacían nuestros tatarabuelitos escritores: inicio, nudo y desenlace. No con esto quiero decir que utilizar esa fórmula de espacio y tiempo esté mal, sino que podemos innovar y comenzar desde el centro, desde el meollo del asunto, como un dicho latino reza: in media res. En el noveno punto, en el cuento no deben haber tiempos muertos, no debe sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. No podemos estar como que divagando mucho, como que alargando la descripción de los personajes. Bien, un cuento no es un texto descriptivo. En el cuento, los detalles siempre se usan para un fin. Por ejemplo, si quiero describir que una muchacha tiene el cabello rojo, ese color me va a servir como símbolo para todo el cuento. Puedo utilizar elementos posteriores como la sangre, elementos posteriores como el sol de la tarde muriéndose en el mar que se tiñe de anaranjado y un casi rojo, o elementos como las rosas. Nada debemos dejar suelto en el cuento. Como último punto, el cuento debe conducir necesaria e inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Pensemos muchísimo
en el final del cuento es como que lo más importante, ¿acaso? Escribe Ribeiro: la observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente como yo mismo le he hecho, o aún algo mejor, inventar un nuevo decálogo. Bien, ahora que hemos visto los cuentos de Ribeiro, ¿te animas a escribir el tuyo? Vamos, vamos, una hojita, papel, un lápiz, o bueno, muchas hojas, y tu tachito a la mano, porque siempre antes de escribir es bueno descartar. Y no olvides, por favor, la oralidad es importante. Lee en voz alta tu cuento. Lee en voz alta tu cuento. Bueno, para citar a otro genial autor, Flaubert, el francés, autor de Madame Bovary. Él leía oración por oración y podía pasarse hasta 1 o 2 días enteros haciendo solo la línea de su cuento. Esto es ser profesional. Vamos. Esto es Leo Veloz, programa integral de lectura y comprensión.